En la disciplina remos corto femenino, el primer lugar fue para la paraguaya Alejandra Alonso. En segundo lugar quedó Beatriz Cunha de Brasil. Y en tercero, Antonia Abraham de Chile. Vamos con los punteros hasta la mitad. Próxima prueba, single masculino. ¡Aguanta! ¡Bien ahí, campeón! En la categoría un par de remos cortos, Uruguay logró el oro. La plata fue para Paraguay a través de Javier Isfran, mientras que el Brasil se llevó la de bronce. En remo, la rama 4 pesos ligeros masculino, la medalla de oro fue para Chile, plata para Brasil y el bronce quedó en manos de Uruguay. Cotini, no es tus influencias. ¿Dónde está Cotini? ¿Va a perder a Cotini? Andrés. ¡Acá, vamos, al frente! ¡Acá! En 8 remos largos con timonel, el oro se lo quedó Uruguay. La plata fue para Argentina y el bronce quedó para Chile. En los 200 metros mariposa femenino, la clasificación quedó liderada por Giovanna
Tomanik, mientras que Karen Durango y Samantha Baños completan los siguientes lugares. En 200 metros mariposa masculino, el líder es Matheus Ferreira. Segundo quedó Leonardo Gómez, ambos de Brasil. El podio lo completa el colombiano David Arias. En 50 metros libre femenino es líder la brasileña Lorán Versiani. Segunda está su compatriota Stephanie Baldusini. Y en tercer lugar va Sirena Rowe de Colombia. En 400 metros libre femenino lidera Malena Santillán de Argentina. Segunda está María Bangabeira de Brasil. Y tercera su compatriota Ainé da Silva. Natación. En 4x100 relevo libre, la medalla de oro fue para Brasil. La plata se la llevó Argentina. Venezuela se quedó con el bronce. En 50 metros libre masculino va primero el brasileño Luis Franco, segundo el argentino Guido Buscaglia y tercero Alberto Mestre de Venezuela.
En la rama ecuestre, modalidad adiestramiento individual mixto, las 3 medallas quedaron en poder de los representantes brasileños. En fútbol femenino, por el grupo A, Venezuela goleó a Paraguay 5-0. Los goles fueron obra de Olivieri, Jimena Serpa, Campos García, Martínez Ramos y Hernández Moreno. En el otro partido, Uruguay goleó a Argentina por 5-1 en el cotejo válido por el grupo B. Los goles fueron de Carballo, Gómez y Aquino en 3 ocasiones.
En el vóley masculino, en el cotejo válido por el grupo A, Perú venció 3-0 a Bolivia con parciales de 25-20, 25-14 y 25-22. Siguiendo con el vóley, en el cuarto partido de la fecha 2, Colombia derrotó a Paraguay 3-2, con parciales de 21-25, 22-25, 25-23, 25-21 y 15-6. Realiza la presentación de la
En la jornada de este miércoles también se disputaron los clasificatorios de gimnasia artística masculina en sus distintas ramas. En el último día de competencia, en hora de media mañana, han competido las chicas en sus últimos pesos de 87 kilos y más 87 kilos, con récord suramericano en snatch en la categoría de 87 kilos con Neji Dayomes, la medallista olímpica. Fue dueña de 115 kilos en arranque, venciendo el récord suramericano que estaba en poder en los 87 kilos de Tamara Salazar. De 113 lo elevó a 115 y en envión logró 135 para conseguir un total de 250 y acabar en la primera posición. Otra medalla de oro para su colección. En segunda posición, con 247 en el total, se ubicó la brasileña Laura Amaro, 109 en arranque y 138 en envión. El tercer lugar, con 105 en arranque y 137 en envión, fue para la venezolana Dayana Chirinos. La otra competencia que se llevó a cabo en el primer turno fue la categoría más 87, en donde la ecuatoriana Lizeth Ayoví consiguió el récord suramericano en envión, levantando 150 kilos y venciendo su propio récord de 149 kilos conseguido en Bogotá 2022. Había levantado 115 en arranque. La suma dio un total de 265 kilos para la medalla de oro de la deportista ecuatoriana. En segundo lugar, con 110 en arranque y 137 en envión, consiguiendo 247 en el total, Yaniuska Isabel Espinosa, la venezolana, consiguió la medalla de plata. Y la de bronce fue para Colombia, Janie Yeles, con 246 kilos en el total, 110 en arranque y 136 en envión. Completó el podio en la última competencia femenina en la hora de la mañana, considerando que por la tarde se van a disputar las categorías 109 y más 109 masculinos para culminar el último día de levantamiento de peso.